El doctor Oscar López es especialista en pediatría, especialista en infectología, magíster en salud pública y enfermedades transmisibles, médico del sector infectología del Hospital Pediátrico de allí, de Misiones. Doctor Oscar López, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va a usted? Buen día para su audiencia, muchas gracias por llamarme. No, por favor, y la verdad que uno termina de salir del asombro muchas veces con esto que aparece, que irrumpe. Bueno, el dengue hace muchos años de verdad que se viene hablando, pero ahora es como que estamos entrando a ver la peor cara. ¿Puede ser así o no? La verdad que es una muy buena expresión la suya con respecto a lo que está pasando. Particularmente estamos nosotros con brotes desde el año 2015, 2016, hace casi 10 años que en forma periódica aparecen brotes, pero lo que estamos viendo en los últimos años como primera medida es que ya estamos en una situación de endemia, ¿no? Que ya no es brotes en la temporada de verano o para Semana Santa que veíamos nosotros con mucha frecuencia en la provincia por la cuestión migratoria de migraciones que existen en la provincia, ¿no? Sino que ahora hemos tenido casos en junio, en julio y durante todo el año. Y lo que nos llama la atención, o particularmente me llama la atención, es la cantidad de niños, soy pediatra hace 40 años, la cantidad de niños que requieren de internación por los casos de dengue. Que normalmente nosotros veíamos muchos casos de dengue, pero era un número limitado de niños con lo que se llama dengue con signos de alarma o con comorbilidades que requieren ser internados. Pero en este momento nuestras camas de área crítica están saturadísimas y más del 70 al 80% de los casos son pacientes con dengue. ¿Y cuál es la explicación que le encuentra? Bueno, habría una explicación que tiene una base científica y es que lo que está circulando en nuestra provincia y en todo el NEA, lo que está circulando es el DEN2, el serotipo 2, que mucha bibliografía refiere que el serotipo 2 es el más agresivo de todos. Esto no es tan taxativo, ¿no? No es que el DEN2 es peor que los otros, pero algunos trabajos refieren que sería más agresivo y no se conoce exactamente bien cuál es la razón. Pero eso es una forma por la cual uno se explicaría por qué los casos son de más gravedad. Sí, y le pregunto, cuando especialmente los chicos que estamos hablando, pero también en todas las edades, ¿hay alguna enfermedad en particular que ustedes detecten, alguna enfermedad de base que impulse o le dé otra fuerza al dengue? Bueno, en los casos que nosotros hemos tenido, que hasta la fecha llevamos, hasta el viernes. Yo el viernes di una conferencia para los bioquímicos de la provincia y hasta el viernes al mediodía llevábamos 16 casos de niños internados en la terapia intensiva del hospital desde diciembre hasta el 30 de enero. Hasta los primeros días de febrero. Y de esos casos, la comorbilidad, podríamos decir, que existen es la edad, era mucho más grave en los más pequeños, y por ejemplo tuvimos una niñita que tenía algún problema neurológico pero transitorio, propio de la edad, que sufría especie de vértigos. Después tuvimos una nena con algunos inconvenientes, una enfermedad neurológica también que se llama mielomeningocele, que estaba menstruando y que justo hizo un dengue y terminó haciendo un dengue hemorrágico, que debe estar todavía internada en la terapia, pero no hay otra que se manifieste. Sí, el otro tema que vemos y que nuestros hospitales en Misiones están todos en lo que se llama una chacra, donde tenemos el hospital materno-neonatal, el hospital pediátrico, el hospital oncológico y el hospital general de agudos. Y la parte infectológica, del materno-neonatal, sobre todo la parte de los recién nacidos, la hacemos o la manejamos nosotros desde el hospital pediátrico, nos cruzamos al hospital que está a 50 metros, 100 metros, y hacemos la parte infectológica. Y lo que vemos ahí sí, en forma preocupante, es la ocupación de camas por niños nacidos de madres embarazadas seropositivas, o sea, que han cursado o están cursando dengue entre 2 semanas previas al parto y hasta unos días después del parto.
Estos niños, por una cuestión de control, deben ser internados entre 5 a 7 días, por más que no tengan síntomas. Por lo tanto, eso genera una preocupación desde el punto de vista de lo que es la ocupación de cama. Claro, claro, sí, sí se entiende. Y también yo no sé si tiene que ver con una cuestión de diálogo por ahí con cierto sector, digo porque no quiero ser autorreferencial, pero vengo escuchando muchos casos de neumonía. Me sorprendió, digo, porque el verano no era propio de la neumonía, pero ¿esto es una cuestión excepcional nada más o estamos también entrando en ese tipo de camino, de enfermedades respiratorias un poco más aguda a partir de lo que pasó con el coronavirus? Bueno, muy buena su apreciación también. Eso nos ha llamado la atención últimamente. Nosotros no podíamos creer que en enero, con los calores que estuvo haciendo últimamente, tuviéramos casos de enfermedad, como por ejemplo coronavirus, o sea, COVID. Hemos tenido casos de neumonía por rinovirus, por virus influenza. O sea, las enfermedades virales que normalmente tienen un comportamiento estacional y que en cuanto al comportamiento estacional se refiere fundamentalmente a la temporada invernal o de otoño-invierno, en pleno verano, en pleno enero, hemos tenido muchos casos de virus produciendo enfermedades. Cuando nos buscamos una explicación con respecto a esto, nosotros creemos que ha tenido mucho que ver el tema de la pandemia y el aislamiento de la pandemia. Eso ha generado que la ecología de los virus, en algún momento, en alguna conferencia recuerdo que alguno de nosotros decía el genio epidémico, y uno de mis maestros, el doctor Orduna, decía, nosotros hablamos de genio epidémico cuando no sabemos bien lo que está pasando. Y en realidad esto del genio epidémico, como le decía, hace que los virus se comporten de una forma distinta, pero fundamentalmente por lo que ocurrió en la época de aislamiento de la pandemia, hizo que cambiara la ecología de los virus y eso hace que tengamos este tipo de enfermedades en una estación que no estamos acostumbrados a tenerla. Y también, y sobre todo en los pacientes pediátricos, nos ha generado, y en los más pequeños, algunas dificultades diagnósticas, porque muchos de los síntomas de COVID, llámese fiebre, dolor de cuerpo, dolor de panza, diarrea, vómitos, un rash en la piel, la conjuntivitis, son síntomas que pueden ser de COVID como de dengue. El niño más pequeño no nos puede expresar me duele la cabeza o me duele atrás de los ojos o me duelen las articulaciones. Entonces son niños que están irritables, que se alimentan mal, que están con fiebre, con alguna erupción, con vómito y diarrea, y genera esa confusión diagnóstica entre lo que es COVID y lo que es dengue, por ejemplo, ¿no? Son cosas que dificultan más el diagnóstico y que por ende los papás tienen que entender que muchas veces el médico puede apuntar hacia los dos lados para hacer un diagnóstico, pero que tampoco uno no necesita la extrema urgencia para hacer el diagnóstico, porque ya fuese COVID o ya fuese dengue, no hay ningún tratamiento específico para matar estos virus. No sé si me entiende. Si yo sospechara un dengue y supiera que el antiviral tal, que no existe ningún antiviral, mata el virus del dengue, trataría de hacer el diagnóstico para confirmar el diagnóstico e indicar tal antiviral, como uno usa un antibiótico cuando hay una infección con pus. Pero en estos casos, tanto COVID como dengue, no hay ningún tratamiento específico. El tratamiento es sintomático y en el caso del dengue, fundamentalmente, aportar mucho líquido, solo usar paracetamol y estar muy atento a los signos de alarma. Yo decía el viernes en la conferencia que di para los bioquímicos, si de esta conferencia ustedes salen afirmando que conocen los signos de alarma, me doy por satisfecho, porque son los que van a evitar que la enfermedad por dengue se transforme en un dengue grave. En el medio, si yo identifico los signos de alarma, puedo acentuar más el tratamiento y evitar el dengue grave. Sí, la verdad que uno se queda pensando y uno lo primero que asocia con todo esto, teniendo y hablando desde el puro y exclusivamente desconocimiento científico, estoy hablando en mi caso obviamente, es, ¿esto vino para quedarse? Digo, dengue, coronavirus, todo esto es lo nuevo, digo, a partir de ahora tenemos que acostumbrarnos a convivir con esto.
Esta es una apreciación personal que le voy a dar, pero comparto su pregunta. Yo creo que sí, que vino para quedarse. Ahora, en cuanto a dengue, hay una situación a tener en cuenta. Si no hay mosquito, no hay dengue. Por lo tanto, si nosotros acentuamos todo lo que es la medida de prevención, evitar, acordémonos que el virus del dengue es peridomiciliario. Por lo tanto, si yo tengo dengue, me picó un mosquito que probablemente estaba en mi casa, o en mi lugar de trabajo, o en la plaza al frente de mi casa. Entonces, si yo evito que haya criadero de mosquitos en mi casa, si evito que en la casa de los vecinos de ambos lados también haya criaderos y compartimos entre todos la tarea de la higiene y la limpieza de nuestros patios, voy a evitar que haya mosquitos. De esa manera, probablemente esta afirmación que yo le decía vino para quedarse, tengamos que desecharla. ¿Por qué? Porque no tenemos mosquitos. Si no hay más mosquitos, no va a haber dengue, porque no va a haber quien nos transmita la enfermedad. A diferencia de COVID, que el virus está en el aire y es mucho más fácil la transmisión, porque además es transmisión persona a persona, que no ocurre en el dengue. Doctor Oscar López, ha sido muy amable y la verdad muy esclarecedor poder escucharlo, especialmente en estos tiempos que corren, que la verdad son bastante complejos, o son complejos desde otro punto también, porque digamos todo lo que avanzó y evolucionó la ciencia y como viene avanzando, también uno avisora otro tipo de perspectiva como no lo era anteriormente, digo, décadas atrás, por ejemplo, pero sirve y mucho también tener todas estas herramientas. Gracias, muy amable. No, gracias a usted y que pase buen día. Igualmente, gracias. El doctor Oscar López, médico infectólogo pediátrico desde la provincia de Misiones.